Yo soy Caro, pertenezco a la FUB para los que no me conocen. Hoy vamos a iniciar con la segunda clase del módulo de contabilidad a cargo del profe Facundo Encinas. Ya saben que cualquier duda, consulta que tienen, nos pueden escribir en el chat o también en los grupos de WhatsApp a cualquiera de los administradores, y los que no están en el grupo nos dejan un mensajito en el chat y los agregamos. Así, al finalizar la clase, les pasamos el link de la grabación para los que no pudieron ver todo o para los que quieran volver a ver la clase para repasar, y también los PowerPoints que vamos pasando en las clases. Acuérdense, chicos y chicas, por favor, de silenciar los micrófonos en caso de que no vayan a hablar, así no hay interrupciones en la clase. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, vi en el chat que algunos tenían algunas preguntas. Estaría bueno que si les surgió alguna duda, si pudieron repasar la clase, si pudieron ver el video, el Power y demás, si les surgió alguna duda, arrancamos con eso y después retomamos con desde el punto en el que quedamos ayer. No sé si quieren desactivar el micrófono o pregunta acá en el chat, estoy leyendo. Si no, empezamos directamente con el tema en que nos quedamos ayer. Lucía Rodríguez dice que tiene una duda. No sé si quiere desbloquear el micrófono, sino que lo escriba y ahí te lo avisamos, Facu. Bien. Sí, y Mati M puede ser, que también había puesto que tenía una duda ahí más arriba. Y bueno, la partida doble sí, vamos a arrancar desde ese punto a explicar. Sí, profe, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta, pero justamente es más adelante, justamente cuando piden los libros para esclarecimiento de un ilícito, pero cuando lleguemos a esa parte le hago la pregunta. Perfecto, está. Bien, dado entonces que... ¿Sí? Sí. ¿Alguien habló? Quisiera que usted si puede dar un repaso breve de lo que fue partida doble para refrescarnos un poco. Bien, perfecto. Sí, bueno, arrancamos por ahí entonces con el sistema de la partida doble. Me pongo para que se vea bien grande. Básicamente el sistema de la partida doble, como les dije ayer, digamos, es el principio fundamental en el cual se basa la técnica contable para llevar los registros contables, los registros de todos los hechos económicos que suceden en las distintas organizaciones. Este sistema, este principio fundamental, se basa en la utilización del debe y el haber, que como vimos en la clase pasada, gráficamente se representan con dos columnas donde se van realizando distintas anotaciones en cada una de ellas, dependiendo de la operación contable que se realiza y qué elementos patrimoniales se encuentran involucrados en esa operación y cómo interactúan, es decir, si aumentan, disminuyen, etcétera, etcétera. Este sistema, como les dije, tiene su origen ya en el siglo XV, al finalizar el siglo XV, en la publicación de este autor italiano, de este fraile italiano, Luca Pacioli, y lo que nos establece el principio fundamental que ustedes tienen que quedarse o entender al sistema de la partida doble, es que plantea una igualdad contable que nunca se rompe, que siempre se mantiene y que es lo que nos va a ayudar a verificar que estamos llevando los registros de manera correcta. Esta igualdad contable fundamental que habíamos dicho que se establecía al activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Recordando, si bien ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos estado contable y estado de situación patrimonial, lo vamos a ver más claro a esta igualdad contable, pero
en palabras cortas o en palabras sencillas, digamos, el activo representaría todos los recursos con los que cuenta un ente para llevar adelante su actividad, es decir, todos aquellos bienes con los que cuenta y derechos a favor. Y por el otro lado tenemos al pasivo, que vendrían a representar todas las deudas que tenemos con terceros, y el patrimonio neto, que representa los aportes de capital que realizaron los socios o los dueños de una sociedad, más los resultados obtenidos en ejercicios pasados, sean positivos o negativos. El sistema de la partida doble lo que nos dice es que esta igualdad se mantiene siempre, siempre se respeta y establece el mecanismo que habíamos visto en este cuadro, en el cual se van a ir asentando, es decir, se van a ir registrando todas las operaciones económicas que suceden en la vida de un ente o una organización. Entonces, cada vez que sucede un acto o hecho económico, este acto o hecho económico va a tener involucrado algunos de los elementos del patrimonio del ente. Es decir, va a tener involucrado un activo, un pasivo, un patrimonio neto o una pérdida o una ganancia. Estos elementos, que vamos a ver más adelante con más detalle qué significa y qué contiene cada uno de estos conceptos, estos elementos interactúan entre sí aumentando o disminuyendo, entregando dinero a cambio de mercaderías, entregando dinero para cancelar un pasivo, obteniendo dinero a través de un préstamo, a través de una deuda, obteniendo mercaderías a través de una deuda, cobrándole aportes a los socios extrayendo dinero, etcétera, etcétera. Distintas operaciones que se van dando a lo largo de la vida del ente que tienen que ser registradas, que tienen que ser captadas y tienen que quedar plasmadas en estos registros obligatorios que habíamos visto, que nos obliga el Código Civil a ciertas personas a llevar de manera correcta, de manera legal, con las distintas formalidades que fuimos viendo. Unas de esas formalidades establecidas por el Código Civil y Comercial justamente es la exposición contable de manera uniforme y la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas de acreedor y deudor. Esta individualización de las operaciones y de las cuentas acreedoras y deudoras se da a través del sistema de la partida doble. O sea, en síntesis, ¿qué es el sistema de la partida doble? Es el principio fundamental que utiliza la contabilidad para dejar registro, para dejar constancia de todos los hechos económicos que se van sucediendo a lo largo de la operatoria de la empresa o de la operatoria de las distintas organizaciones. Todos los hechos económicos. ¿Dónde quedan plasmados estos hechos económicos? En los distintos registros, en el libro diario, en el libro de inventarios y balances, en los libros auxiliares, etcétera, etcétera. No sé si más o menos se entendió. Gráficamente igual lo vamos a ir viendo mientras vayamos desarrollando los libros específicos, los distintos registros indispensables y los estados contables. Vamos a ir viendo con más detalle cómo la partida doble, van a ver gráficamente cómo se va respetando y cómo siempre se va manteniendo esa igualdad contable fundamental. Otra duda que había surgido también en la clase pasada, que era en cuanto al año de publicación del Código de Comercio Nacional, que en el libro decía 1860, creo que lo dijo un compañero, y en la filmina decía 1862. Efectivamente, en 1862 se publica como Código de Comercio Nacional, pero la redacción de este código ya data de 1859, o sea, todo el proceso legal y demás en el cual entró en vigencia es 1862. Por ahí eso es lo que causaba una confusión y que te le había dicho que iba a verificar ese dato. El dato que estaba en la filmina es correcto, digamos. El Código de Comercio anterior al Código Civil y Comercial que tenemos desde 2015 fue publicado y entró en vigencia en 1862, en el año 1862. Bien. No solamente el sistema de la partida doble o el principio de la partida doble es aquella norma que nos dicta cómo vamos a realizar los distintos registros o cómo vamos a llevar la contabilidad de una organización. También
a la hora de llevar contabilidad, el preparador de la información contable y aquel que lleva los registros de una organización, tiene que seguir otros principios, como son el principio de objetividad. Habíamos visto qué significaba ser objetivo cuando habíamos visto de los requisitos de la información, es decir, que la información debe ser preparada sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de subjetividad, y debe expresar o debe evidenciar la realidad económica que vive una organización sin preferenciar intereses personales o intereses por algún grupo o por alguna voluntad de alguno de los usuarios de la información contable. También otro de los principios que rige la contabilidad es el principio de prudencia, que establece o que nos establece que el preparador de la información contable tiene que ser prudente, es decir, tiene que tener cierto grado de objetividad y de capacidad para brindar la información correcta. Habíamos visto anteriormente que la información no debe ser ambigua, no tiene que dar pie a tener múltiples interpretaciones, tiene que ser clara y sobre todo tiene que ser completa, es decir, la información brindada tanto en los registros como en los informes contables tienen que ser completa a tal punto de poder por sí misma evidenciar y no ejemplificarnos, sino mostrar de manera correcta y de manera completa todos los hechos económicos que se dan dando y cuál es la realidad patrimonial, financiera y económica de una organización. Otro de los principios, y uno de los más importantes para llevar contabilidad y que lo toma la contabilidad según la normativa argentina, es el principio de lo devengado. ¿Qué significa devengado o qué significa este principio? Básicamente lo que nos dice el principio de lo devengado es que todos los hechos económicos, todas estas operaciones que fuimos viendo y que fuimos ejemplificando ayer cuando veíamos el sistema de la partida doble, es decir, todas las compras, ventas, pagos, cobros, préstamos, aportes, retiro de capital de los socios, etcétera, etcétera, se deben registrar en el momento en el que ocurren, sin importar si hay o no movimiento de dinero. Es decir, por ejemplo, si yo realizo una compra y quedo de palabra con mi proveedor, che, mirá, no pude ir hoy al banco, había una cola infernal, no pude sacar la plata, te pago dentro de 2 días. Está todo bien, es un proveedor de confianza, hay una relación de muchos años, se permiten ese tipo de acciones. Entonces, ¿cuándo vamos a registrar la operación? En el mismo momento en que se produce, es decir, cuando realizamos la compra, independientemente de si le pagamos o no. Si realizamos la compra y la mercadería ingresó a nuestro patrimonio y si nosotros quedamos de palabra en que vamos a realizar el pago, en ese mismo momento se realiza el asiento, se realiza el registro, en este caso en el libro diario, de esta compra, de esta adquisición de las mercaderías, y la contraparte sería un pasivo, una deuda que si bien no es documentada, no firmamos ni un pagaré, no firmamos ni un cheque de pago diferido, no firmamos ningún documento, pero de todas maneras implica una deuda, y eso es lo que debemos dejar registrado nosotros en los libros contables. Implica una deuda que va a tener que ser cancelada en un futuro. Y después, en otro asiento distinto, a la hora de realizar el pago, vamos a cancelar ese pasivo contra la disminución del activo, en este caso del efectivo. Es decir, independientemente de si se realiza o no movimiento de dinero, el hecho de que nosotros hagamos una compra y ya se nos genere la obligación de entregar dinero en un futuro, ya es motivo para que nosotros realicemos el asiento correspondiente. Esto es, en otras palabras, digamos, lo que significa la palabra devengado. Todos los hechos económicos deben ser registrados en el momento en el que se producen, independientemente de que haya o no movimiento de dinero, ingreso o egreso de dinero. Otro de los principios fundamentales para llevar la contabilidad según la normativa argentina es el principio de moneda de cuenta o de uniformidad monetaria. ¿Qué es lo que nos dice este principio de moneda de cuenta o de uniformidad monetaria? Básicamente que, como habíamos visto en las formalidades intrínsecas del artículo 300
24, del artículo 324, que la contabilidad debe ser llevada en moneda nacional, es decir, debe ser llevado en una sola moneda. Es decir, si realizamos operaciones con otro tipo de moneda, con una moneda extranjera, con dólar, euro, real, yen, etcétera, etcétera, debemos realizar la transformación de esa moneda a valores argentinos según el tipo de cambio de ese momento establecido por el Banco de la Nación Argentina. Otro de los principios fundamentales es el principio de evaluación al costo, es decir, los bienes o los elementos que ingresan al patrimonio de un ente deben ser evaluados al costo, independientemente de que, por ejemplo, vayamos a comprar mercadería, obtuvimos un descuento o la conseguimos más barato y en el mercado en general está en otro precio, esa mercadería que ingresa debe ser evaluada al costo que nosotros debimos haber incurrido para adquirir esa mercadería. Si de no ser posible evaluar el costo, porque hay un estado de hiperinflación y no se sabe bien el precio cierto que se pagó, o, por ejemplo, pasaron muchos años y no sabemos cuánto costó, se traspapelaron los papeles y demás, se debe evaluar al precio de realización, es decir, cuánto nosotros obtendríamos en el mercado por vender ese elemento patrimonial, digamos. Y por último, el último principio, y fundamental también para llevar la contabilidad, para aplicar el sistema de la partida doble y para llevar adelante todos los registros indispensables que habíamos visto en la clase pasada, es el principio de empresa en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume que toda esta información que nosotros estamos registrando se basa en una empresa o en una organización que tiene su actividad normal y que espera esté en funcionamiento por al menos un ejercicio económico más. Es decir, que todos estos principios o toda esta normativa se aplica para organizaciones que están en marcha, es decir, que realizan sus actividades de manera normal. Es decir, no se aplica para, por ejemplo, ideas o proyectos que todavía no han sido constituidos, ni se aplica para empresas que, por ejemplo, están pasando por un proceso de liquidación, por un proceso de quiebra, que vendría a configurar la muerte, digamos, de esta persona jurídica, de las empresas, de las organizaciones. Bien, recordando más o menos los registros indispensables del artículo 322, fuimos viendo que los registros indispensables en principio eran dos, el libro diario y el libro de inventarios y balances. Y dependiendo del tipo de organización, de la actividad que lleve, y si hay otras leyes que las regulan, van a ser también registros indispensables aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, es decir, todos aquellos libros auxiliares al libro diario, libro auxiliar caja, planilla de caja, libro ventas, libro compras, los libros mayores, etcétera, etcétera, o en el caso de que hayan leyes especiales que regulen esa actividad, van a haber otro tipo de registros que fuimos viendo en la clase pasada, lo que implicaba, por ejemplo, si tenemos personal en relación de dependencia, va a ser registro indispensable también en el libro de sueldos y jornales. Si para los martilleros tienen su registro indispensable, los corredores de bolsa tienen su registro indispensable que les impone la ley específica que regula la actividad, y así las cooperativas van a tener sus registros indispensables independientes, y así vamos a tener distintos tipos de registro indispensable de acuerdo a las distintas actividades que realicen estas personas jurídicas, estas organizaciones obligadas a llevar la contabilidad. Pero en principio los registros indispensables van a ser el libro diario y el libro de inventarios y balances. Bien, ¿qué es el libro diario? Tan mencionado que lo nombramos varias veces ya en estos primeros 20-15 minutos de clase. El libro diario es el libro en el que se deben asentar día por día y según un orden cronológico
en el que se vayan realizando y efectuando todas las operaciones que hace el comerciante o la sociedad comercial. Es decir, el libro diario es el fiel testimonio de todos los eventos que se van sucediendo a lo largo de la operación, de la operatoria de cada ente. Como habíamos visto, en las formalidades intrínsecas no se pueden realizar en él tachaduras, debe seguir un orden cronológico, no se pueden dejar espacios vacíos, y se van registrando asiento por asiento, o en asientos globales, en asientos resúmenes, los distintos eventos que suceden todos los días de la organización. Dependiendo de la operatoria del ente, vamos a ver organizaciones que realizan, por ejemplo, pocas ventas, dependiendo del material, del producto con el que operan, realizan distintas ventas y se realizan un asiento manual por cada venta que se realiza, especificando la mercadería que se fue, el medio de pago, el monto de la venta, si hay interés, etcétera, etcétera. Existen otros casos, como por ejemplo el caso de los comercios que realizan asientos globales, que al finalizar el día, por ejemplo, se realiza un asiento detallando todas las ventas que se sucedieron en ese día y así. Pero en principio, el libro diario es un fiel reflejo de todos los hechos económicos que se suceden a lo largo de la vida de un ente. Y por supuesto, como vimos en el artículo 324, cuando vimos las formalidades intrínsecas, tiene un orden cronológico, no se pueden realizar tachaduras, no se pueden dejar espacio en blanco, y demás criterios que ya los vimos que tienen que ser tenidos en cuenta para llevar de manera correcta este libro. Y por supuesto el sistema de la partida doble, que son las dos columnas fundamentales que aparecen en este libro diario, que son las columnas del debe y el haber. Para tener, bueno, el artículo 327 del Código Civil y Comercial de la Nación nos define el libro diario. ¿Sí? ¿Alguien habló? Hola, disculpe, profe, Sí. porque para mí que se saltea un título, ¿no? De contabilidad creativa, y eso no explicó. Sí, la contabilidad creativa, yo les había dicho la clase pasada que algunos títulos por ahí los iba a ir salteando o no los nombraba porque ya los tocaba en otros temas y demás. La idea de esta presentación, por supuesto, es tratar de hablar de lo máximo posible del material incorporado. Hay algunas cuestiones que por una cuestión de tiempo vamos a ir obviándolas porque son o de fácil lectura o porque ya las tocamos en otros temas. Pero resumiendo, básicamente la contabilidad creativa o lo que habla de la contabilidad creativa básicamente es la falta de ética o lo que no se debe hacer a la hora de llevar una contabilidad, es decir, utilizar a la contabilidad como una herramienta para beneficiar en algunos aspectos económicos, financieros o patrimoniales a una organización. Es decir, la contabilidad creativa es aquella contabilidad que no respeta justamente todos estos principios que habíamos visto que debe seguir la contabilidad para que cumpla las funciones que habíamos visto, esa función económica, esa función social y sobre todo la función legal de respaldo ante algún tipo de controversia o algún tipo de litigio, digamos. Bueno. Eso en términos generales. Bueno, Espero. Y yo también entendí algo así, que era como algo que rozaba lo ilegal también. No es que roza lo ilegal, es ilegal, digamos. Es como una mala publicidad, digamos, de su propia empresa, pero también alega el libro que ellos lo hacen como para beneficiarse de aquello, digamos, mercadería o algo que está fallando en su empresa, pero para no dar la negatividad de su empresa, lo hacen como, lo hacen algo positivo, digamos. Totalmente. La contabilidad, como ustedes sabrán, y también en términos impositivos, digamos, la normativa es muy amplia, es hasta en ciertos puntos contradictoria. Vamos a ver que, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación dice ciertas
cosas a la hora de establecer qué debe contener los estados contables, y después nos vamos a ir a la Ley General de Sociedades, y cuando hable del tema de estados contables dice algunas cosas diferentes o que puede dar a otro tipo de interpretaciones. Y ahí, bueno, vimos lo importante que es que la redacción en la contabilidad no presente ningún tipo de ambigüedades. Estas ambigüedades, así como se da en la contabilidad, también se da en materia jurídica a la hora de establecer ciertas redacciones en la ley, que por ahí los legisladores, al no tener los elementos suficientes o al no preverse ciertas realidades o ciertas cuestiones, presentan algún tipo de lagunas legales a la hora de redactar las distintas normativas, y lo que hace esta contabilidad creativa es utilizar esas lagunas en la normativa o esas discrepancias por ahí en la doctrina en cuanto a la interpretación de cierto texto, y utilizan esa laguna, ese texto difuso, para beneficiarse de alguna manera a la hora de exponer la información en sus registros contables. Ahí el libro habla y pone como ejemplo los distintos sistemas de evaluación de mercadería. Habla de el PEPS, WEPS y PPP en sus términos latinos, digamos, en sus términos en castellano. El libro utiliza para confundir por ahí un poco más sus siglas en inglés, FIFO, LIFO, etcétera, etcétera, que básicamente son sistemas de evaluación. Yo por ahí, por eso justamente, no quise entrar mucho en eso, porque era para confundirles un poco más, digamos, pero la contabilidad creativa, lo que hace referencia, como les decía, es utilizar lagunas legales, utilizar cuando hay algún tipo de distintas interpretaciones de una normativa en beneficio de las distintas empresas que llevan la contabilidad, digamos. Me contradigo un poco porque dije que era ilegal. En realidad ilegal no es la palabra, sino que es antiético o falta a la ética del preparador de la información contable, dado que al haber estas lagunas legales, en principio son legales este tipo de vericuetos, este tipo de herramientas y tácticas que se suceden en todos los ámbitos, tanto en el ámbito contable como en el ámbito impositivo, y van a ver más adelante que también se da en varios ámbitos legales cuando suceden este tipo de lagunas en la legislación aplicable. Bien. Bueno, siguiendo entonces en el tema de registros indispensables, habíamos quedado en el libro diario, digamos. El artículo 327 del Código Civil y Comercial de la Nación nos define el libro diario como aquel en el que se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tengan efectos sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores al mes. Esto es lo que habíamos visto de la facilidad que establecía el Código Civil y Comercial de llevar medios mecánicos, pero que estos medios mecánicos tienen que ser cargados al libro diario físico, al menos en un asiento global. Habíamos definido, creo, en la clase pasada, que era un asiento global, que era un asiento resumen, que no deben exceder el periodo máximo de un mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas prácticas en subdiarios, los que deben ser llevados de la forma y condición establecida en los artículos 323, 324 y 325. Ahora vamos a ver qué son los subdiarios y cómo se llevan y de qué forma se integran a el libro diario. Los subdiarios básicamente son estos libros que establecía el inciso C del artículo 322, que son aquellos registros que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. Bien. Siguiendo, digamos, el registro o libro de caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el diario y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo. Es decir, que todos estos libros auxiliares al libro diario principal tienen que cumplir las mismas formalidades establecidas, tienen que seguir los mismos principios a la hora de
ser llevados, digamos, a la hora de ir registrando y de ir asentando todas las operaciones económicas que el libro diario general. Es decir, no puedo tomar ciertos principios para llevar el libro diario y el subdiario caja o el subdiario ventas o el subdiario compras llevar con otro tipo de principios, otro tipo de normas o otro tipo de requisitos. Tienen que cumplir exactamente las mismas formalidades, tanto intrínsecas como extrínsecas, y ser completados o ser llenados, ser llevados, siguiendo los mismos principios de la contabilidad que habíamos visto anteriormente. Bien. El avance en la técnica contable, digamos, y la multiplicidad y complejidad de las relaciones comerciales han llevado al libro diario, como les decía, a operar como un resumen de las operaciones que se vuelcan en sus auxiliares denominados subdiarios. Esto es lo que hablábamos anteriormente, de que debido a que distintas empresas o distintos entes tienen un volumen de operaciones muy elevados, ya no es práctico, no es posible hasta cierto punto ir realizando asiento individual, uno por uno, todas las operaciones que se van dando todos los días en el ente. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza subdiarios, se utilizan libros auxiliares, que luego ahí va a estar toda la información detallada, y que se va a cargar en el libro diario solamente un asiento global, un asiento resumen, de todo aquello que va a estar explicado de manera más puntual y más precisa en los subdiarios. Estos subdiarios básicamente puede ser el libro auxiliar caja, donde se va a ir detallando cronológicamente todo el movimiento de fondos, de dinero en efectivo, de cheques, documentos o títulos de fácil o inmediata realización. También llamado libro caja y bancos. Es decir, cada vez que nosotros o que el área de finanzas ingrese o egrese dinero, en vez de cargarlo directamente en el libro diario, primero vamos cargando en el subdiario o en el libro auxiliar caja, vamos a ir cargando todos los movimientos que se van dando durante el día, y al finalizar el día o al finalizar la semana o la quincena o hasta máximo de un mes, se va a cargar en el libro diario general el asiento resumen, el asiento global, en el que se va a registrar los saldos finales de todo el dinero en efectivo que queda en la organización, el dinero en las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pero que en vez de tener 400 asientos en el libro diario explicando cuándo se pagó, cuándo se cobró y demás, cuándo se movió dinero en efectivo dentro de la organización, vamos a tener un solo asiento en el cual se va a explicar el saldo final, y en el libro auxiliar caja o en el libro caja y bancos, que puede ser llevado de manera digital, por ejemplo, mediante la utilización de medios mecánicos, ahí vamos a tener el detalle correcto de cuándo entró, por qué motivo entró, de qué manera, cuál fue el monto, cuál fue la operación, etcétera, etcétera. Y así también, bueno, como libro auxiliar, como le había comentado, debe llevarse con las mismas formalidades que todos los libros de comercio, que todos los registros indispensables. Es decir, las formalidades tanto extrínsecas como intrínsecas. Eso es otro dato muy importante. En el caso que nosotros decidamos como organización llevar un subdiario, no es que solamente, bueno, está listo, llevamos un subdiario porque no, se nos va a llenar el libro diario en 2 días, no da. Si nosotros decidimos llevar subdiario tanto de caja como de ventas, como de compra, de cobro, de pago, etcétera, etcétera, debemos ir y seguir los mismos pasos que vimos para habilitar y cumplir con las formalidades extrínsecas e intrínsecas que nos establecía el Código Civil y Comercial. Es decir, tenemos que llevar el subdiario caja o tenemos que pedir la autorización para llevar el libro subdiario caja de manera utilizando medios digitales, utilizando medios computarizados, según lo que establece la normativa para también los requisitos, los registros indispensables principales, digamos. Y su utilización no suple al libro diario ni a ningún otro. O sea, si llevamos libro auxiliar caja, no es que nos libra de llevar el libro diario. Lo que nos hace es facilitarnos que en el libro diario solo aparezca el asiento resumen, y en el libro caja tener individualizado ese espacio para anotar estas cuestiones específicas, digamos, pero no es que suple al libro diario ni a ningún otro libro. Después tenemos los libros IVA compras e IVA ventas.
que también, o sea, en la empresa, así como existe el subdiario caja, pueden existir también el subdiario compras y el subdiario ventas, en el cual en uno se carguen todas las compras que se realizan, cómo se da la operatoria, qué elementos se compraron, etcétera, etcétera. Lo mismo en el caso de las ventas, pero la normativa argentina, la ley de procedimiento fiscal, establece que todas las empresas, todos aquellos responsables inscriptos en la normativa en el impuesto al valor agregado, en el IVA, establece que tienen que llevar libros especiales llamados libros IVA compras y libro IVA ventas, en el cual se registrarán, así como en el subdiario compras y en el subdiario ventas, todas las compras y las ventas que realiza el comerciante, y sobre la base de estos asientos se efectuará la declaración jurada de posiciones mensuales del contribuyente. Es decir, se va a determinar cuál es el IVA a pagar o el IVA saldo a favor que va a tener un contribuyente al finalizar un periodo, en este caso del IVA, que se declara mensualmente, se declara y se paga mensualmente. Bueno, como les decía, no cumplen con las formalidades determinadas en principio. Lo que exige la ley de procedimiento fiscal no cumple con las formalidades determinadas por el Código Civil y Comercial. Sin embargo, sus constancias pueden ser admitidas a los efectos probatorios de determinadas obligaciones o relaciones jurídicas. Y en el caso de que el comerciante o la sociedad utilizara como libros auxiliares el subdiario de compras y el subdiario de ventas, a estos tienen que ser llevados según lo establecido por el Código Civil y Comercial, según todas las formalidades que habíamos visto en la clase pasada, digamos. Esto es lo que se da en la generalidad. Generalmente, si hay un responsable inscripto en IVA, que tiene que llevar el libro IVA compras y el libro IVA ventas, siempre va a cumplir con el código, con las formalidades establecidas por el Código Civil y Comercial, dado que no va a llevar un libro diario, un subdiario compras, un subdiario ventas y aparte un libro IVA compras y un libro IVA ventas. Generalmente lo que se hace es llevar el libro diario y llevar el libro IVA compras y el libro IVA ventas como subdiarios anexos o subdiarios auxiliares al libro diario principal. Pero, en principio, la naturaleza del libro IVA compras y el libro IVA ventas se encuadra en lo que habíamos visto anteriormente en este inciso D, como registro indispensable los que en forma especial impone este código u otras leyes. En este caso, una ley fiscal, una ley impositiva. Bien, esto como ejemplo, digamos, de los registros que habla el inciso C y el inciso D del artículo 322 como registro indispensable. Bien, ahora vamos al inciso B, en el cual nos hace referencia al libro de inventarios y balances. El libro de inventarios y balances básicamente es aquel donde en cada año se efectúa la descripción exacta del capital, bien, créditos y valores que posee el comerciante en su giro o la sociedad comercial. Es decir, todo el patrimonio, toda la composición, tanto cualitativa como cuantitativamente, del patrimonio de una empresa, de una persona o un ente. Y se detalla a su vez el balance general de su giro, o sea, la totalidad del activo, la totalidad del pasivo, la totalidad del patrimonio neto y sus resultados respectivos. Acá tenemos que diferenciar dos cuestiones. Si bien el libro es de inventarios y balances, no es que sean lo mismo, digamos. Va por un lado los inventarios específicos que se dan al inicio y al finalizar un ejercicio económico, y por otro lado los balances que están representados por los informes contables, por los estados contables, que vamos a ver ahora cuáles son. Llamamos inventario al recuento y a la evaluación de todos los bienes activos y pasivos que forman el patrimonio de un comerciante o de una sociedad comercial. O sea, es el detalle preciso, individualizado de cada uno de los componentes del patrimonio de una organización. Tanto activos, es decir, mercadería, bienes de uso, muebles y útiles, instalaciones, terrenos, etcétera, etcétera, como también los pasivos, es decir, es un detalle de todas las deudas que posee una determinada organización. Deuda con el banco tal, deuda impositiva, deuda por IVA, deuda por ganancias,
deuda con el proveedor fulano, deuda con el proveedor mengano, etcétera, etcétera. Es un detalle cualitativo y cuantitativo del total de los bienes activos y pasivos que forman parte del patrimonio de una sociedad, de una entidad. Básicamente, según su extensión, pueden dividirse en generales o parciales. Generales por la totalidad del patrimonio de una empresa, o parciales según si tomamos ciertos elementos, un inventario de mercaderías, inventario de deudas, inventario de cuentas por pagar, inventario de cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y según el criterio utilizado, puede ser en razón del tiempo, es decir, un inventario en el cual vamos a tener en cuenta solamente el tiempo realizado, es decir, un inventario inicial, inventario final, según el tiempo en el cual nos encontremos en la vida del ente, o en razón de ciertos bienes para poner el foco en el recuento y en la evaluación de ciertos componentes del activo de una organización. Bien. Profe, una consulta. Sí. En el libro de inventario y balance con respecto a eso, en el inventario sería entraría todo lo que sea activo, activo y pasivo, y en el balance se sacaría, digamos, la finalización del inventario. No, vamos a ver ahora qué son los balances. En principio, el concepto que diste de inventario, digamos, es el recuento y la evaluación de, sí, la totalidad de los activos y la totalidad de los pasivos. Y los balances corresponden a los distintos informes contables que emite la contabilidad al finalizar un periodo para dar una descripción de cómo se encuentra ese ente al finalizar un ejercicio económico, es decir, al finalizar para ver cómo nos fue en el año, cómo nos fue patrimonial, financiera y económicamente, digamos. Entonces sería todo lo que interviene en el libro, se pasaría luego al balance y ahí se saca la evaluación relativa que sea de igualdad o desigualdad. Sí, en principio el inventario se realiza a partir del recuento físico, del recuento ocular. Digamos, se realiza un inventario de toda la composición del patrimonio del ente, mirando de manera física los depósitos, por ejemplo, las góndolas, etcétera, etcétera, como también los papeles de negocio. ¿Cómo? Si hay una pérdida o una ganancia sería. No, la pérdida o la ganancia la vamos a ver reflejada en los informes contables que están representados por los balances. El inventario es el recuento físico y la evaluación de la composición de un patrimonio del ente en un momento dado. No nos determina si ganamos o perdemos en el ejercicio, digamos. Porque si uno entra a comparar en detalle, el inventario no nos va a dar a nosotros si tuvimos una ganancia, si tuvimos un superávit económico, o si tuvimos una pérdida, si tuvimos un déficit. Esa información se va a extraer obviamente de los registros contables, pero va a estar expresada en los balances. En principio el inventario se limita a dar un detalle de cómo está compuesto y de cuánto vale el patrimonio de una empresa, de una organización. Perfecto. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿El inventario se hace en un tiempo determinado, justamente hablando del tiempo? Por ejemplo, se dice del 1 al 5, o sea, ¿tiene un tiempo determinado para hacer inventario? ¿O se hace también así como el libro diario, digamos, es, digamos, relativamente todos los días, digamos, algo que se lleva contabilidad de todos los días? Claro. No, en este caso el inventario se realiza en un periodo dado el costo y la capacidad operativa que necesitas para realizar un inventario, no es algo que puedas hacer de manera diaria. Dependiendo de la organización y dependiendo de la empresa, va a realizar inventarios según el periodo que le convenga. Digamos, si es una empresa de compra y venta de mercadería, un supermercado, por ejemplo, va a realizar inventarios
prácticamente de manera mensual porque tiene que tener un control de las mercaderías, digamos, de cómo está compuesta, qué mercadería tiene, qué mercadería falta y demás. Pero en el caso de otro tipo de empresas, por ejemplo, una empresa de servicios que no compra y vende mercaderías, va a realizar inventarios una vez al año debido al elevado costo que tiene y a la capacidad operativa. Básicamente, vos para realizar un inventario tenés que, por ejemplo, perder todo un día de producción o todo un día de trabajo, porque no es una tarea sencilla, digamos. A simple vista, al decirlo, al nombrarlo, parece algo simple, pero en realidad requiere una capacidad operativa muy grande y un costo muy elevado, porque estás perdiendo tiempo de trabajo y estás perdiendo y estás ocupando mucha mano de obra para realizar todo este conteo y evaluación de la composición de tu capital, digamos. Y después vamos a ver que los balances también sucede lo mismo, digamos. Vos podés realizarlo cada 30 días, cada 15 días o cada un año, dependiendo de la empresa y la organización, dependiendo de si requerís esa información, si la necesitas, porque también es costosa, pero trae muchas ganancias y mucho provecho para la organización. En principio, las empresas están obligadas a realizar un inventario inicial. Es decir, el libro de inventarios y balances se abre con este inventario inicial. Bueno, en realidad el folio 1 va a estar la autorización, va a estar esa formalidad extrínseca que habíamos visto en la clase pasada, la individualización del libro, los detalles de la empresa y demás. En el folio 2, en el caso de que llevemos medios mecánicos, vamos a encontrar esa autorización para llevar medios mecánicos que nos decía la ley. No me acuerdo si era en esta comisión que un compañero preguntó dónde iba o por qué decía que se tenía que pegar la autorización en el libro de inventario y balances. En el folio 2, si pedimos la autorización para llevar medios mecánicos, vamos a ver esa autorización en el folio 2 del libro de inventario y balances. Y en el folio 3 va a arrancar el libro de inventario y balances con el inventario inicial de la organización, que es la exactitud descriptiva y valorizada en forma uniforme de todos los bienes que el comerciante integra en su negocio a una fecha determinada. En este caso, la fecha determinada es el principio de la actividad de esta organización, digamos. Y es la exactitud descriptiva de todo el patrimonio de una empresa, es decir, de todo el activo y de todo el pasivo, de todos los bienes y derechos que posee y también de todas las deudas que posee esta organización. Bueno, esto no debemos confundir el inventario con balance, son dos cosas distintas. Ambos coexisten necesario y obligatoriamente, integrándose e interrelacionándose en todo momento, porque vamos a ver ahora que toda la información que incluyen en los balances, que son informes contables, la vamos a encontrar en el inventario y la vamos a encontrar también en el otro registro fundamental, que es en el libro diario y en sus correspondientes libros auxiliares. Ambos conforman exposiciones estáticas de la situación del comerciante, es decir, ambos conforman una foto de un momento dado, que puede ser el inicio, el final, o en algún momento determinado que la organización considere que debe realizar inventario y debe realizar un informe o debe realizar un balance. Esa fecha es la fecha de cierre de los estados contables y la fija el comerciante, puede no coincidir con el año calendario. Bien. La norma legal impone la firma del inventario y de los balances. No es indispensable que ésta sea el comerciante, el administrador, gerente o presidente, puede hacerlo una persona autorizada por esto. Es decir, que los libros de inventarios y balances tienen que ser llevados por el contador o el responsable y tienen que ser suscriptos, o sea, tienen que ser verificados por el dueño de la organización. ¿Por qué? Porque estos inventarios y estos balances tienen que ser una foto de cómo está compuesto el patrimonio de la empresa y de cómo le fue a la organización en un periodo dado y tiene que estar firmado, suscripto por el responsable de la organización, es decir, tiene que un inventario, un balance que no esté firmado por el administrador o el presidente o el comerciante propiamente dicho, el dueño de la organización, carece de cualquier tipo de valor y carece de cualquier tipo de función probatoria. Es decir, es un simple informe contable, pero que no tiene validez judicial, digamos. Bien.
Hasta acá, más o menos, la descripción de los registros indispensables, que es un libro diario, que es el libro de inventario y balances, algunos ejemplos de libros auxiliares y algunos ejemplos de libros obligatorios o libros indispensables establecidos por leyes específicas. Ahora vamos a ver cómo se exhiben estos libros o cómo se investiga o cómo el Estado tiene poder para realizar pesquisas, realizar auditorías sobre estos registros. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos, ninguna autoridad, ni el Estado, ni el sector privado, ni ningún banco, ni nadie, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. Esto es lo que hablábamos anteriormente de la naturaleza jurídica de estos registros indispensables. Es decir, no es una obligación, sino que se lo considera como una carga. Nadie puede venir y decirnos, a ver, tu libro diario, a ver cómo lo estás llevando de legal forma, y obligarnos a hacerlo en el caso de que no lo llevemos según lo establecido en esta normativa. O sea, la propia normativa, este artículo 331 es del Código Civil y Comercial, ya nos dice que nadie puede realizar ningún tipo de pesquisa de oficio para inquirir si las personas llevan o no registro arreglado de derecho. La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325. Habíamos visto cuando vimos las formalidades intrínsecas que una formalidad era que estos registros indispensables, estos registros contables, tienen que estar siempre en la sede de la administración del ente al cual representa, digamos. Y si en caso de que haya algún tipo de litigio o algún tipo de controversia y se nos exija ver nuestros registros contables, o sea, solamente ver, no obligarnos a llevar, digamos. En el caso de que nosotros llevemos la contabilidad de legal forma y en el caso de alguna controversia un juez exija pesquisar, exija auditar o exija ver algún asiento específico del registro contable, este debe estar en el lugar o en la sede administrativa de la sociedad. No puede estar ni en la casa del contador, ni en el estudio del contador, ni en la casa del dueño. Tiene que estar en la sede de la organización, en la sede administrativa de la organización. Y no se puede mover de ahí, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. Por ejemplo, si nosotros tenemos un litigio, si nuestra sede administrativa está acá en Corrientes, y tenemos un litigio en Chaco, en jurisdicción provincial de Chaco, y se nos obliga o se nos ordena una fiscalización a nuestros libros contables, desde Chaco deben venir a la sede administrativa, más allá de que no sea una competencia territorial del juez, digamos, pero los libros no se pueden mover del domicilio legal de la organización. En el caso de que se deba realizar una investigación, son los fiscales, son los peritos quienes se deben mover hasta la sede para auditar, para fiscalizar esos libros. ¿Cómo se exhiben estos libros? En principio, la regla principal es que la exhibición general de estos registros indispensables solo pueden decretarse instancia en parte en los juicios de tres tipos, en los juicios universales, digamos. En juicios de sucesión, en todo tipo de comunión, contrato asociativo, cuando la empresa se fusiona, digamos, con otra, o en caso de liquidación, concurso o quiebra, es decir, cuando tenga que realizarse cuando se realiza la muerte, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta persona jurídica y se liquidan todos los bienes para pagar todas las deudas que posee. Solamente en estos tres casos se da la exhibición general de los registros indispensables de estos libros contables que habíamos visto en el artículo 322. En todos los demás casos, en cualquier controversia,
en cualquier litigio que suceda por cualquier motivo que no sea alguno de estos tres: juicio de sucesión, liquidación, concurso de quiebra o comunión, contrato asociativo, sociedad o administración por cuenta ajena, la exhibición solamente puede darse de manera parcial. Es decir, solamente se puede ordenar una fiscalización o la exhibición de la parte del registro que tenga relación con la cuestión controvertida, es decir, con aquella cuestión o con aquel motivo que sea la causa, sea el objeto de ese juicio, de ese litigio en trámite, digamos. No es que yo, por tener problemas, por ejemplo, con una venta o con un crédito, con un proveedor, puede venir y pedir que se me auditen mis libros contables en un juicio y el juez ordenar que se me audite, por ejemplo, cuál es mi situación crediticia con el resto de proveedores, digamos. No, solamente el juez o el fiscal, en este caso el perito, va a mirar esa parte que tenga que ver con la cuestión controvertida. Es decir, con la cuestión que sea objeto del problema que se esté tratando de resolver en ese proceso judicial, digamos. Así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. O sea, si por ejemplo vamos y yo tengo un litigio con Juan Pérez y Juan Pérez dice que revisen mis libros contables. Van y todos los asientos que tengan que ver con Juan Pérez están bien, están correctos según todas las formalidades intrínsecas y extrínsecas que establece el Código Civil y Comercial. Pero se ve, qué sé yo, en la hoja siguiente que hay un tachón en algún otro asiento, pero que no tiene que ver con Juan Pérez. Esta informalidad o este incumplimiento, digamos, no puede ser aplicado, no puede ser utilizado para desprestigiar o declarar inválido los asientos que sí están bien hechos y que tienen que ver con el tema controvertido, con la cuestión a juzgar, en este caso, en ese proceso judicial. ¿Qué pasa si nosotros nos negamos a mostrar o exhibir nuestros libros de comercio? Si viene el fiscal y nos dice, por favor, señor, tengo acá esta orden judicial para poder auditar, para poder ver sus registros contables sobre esta causa en este punto particular que se sucedió o que debe estar registrado en fecha tal, a tal monto, etcétera, etcétera. Si yo me niego o se produce la negativa a exhibir los libros entre las partes de un proceso, en modo alguno autoriza el uso de la fuerza pública. Es decir, no es que una orden judicial va a poder ir en contra de mi voluntad para mostrar mis libros de comercio, mis registros indispensables o mis libros contables. En ese caso, o sea, no es que pueden venir con con la policía, digamos, y obligarme a mostrar a mí mi documentación. No obstante, si el propio interesado ofreció como prueba la exhibición general y luego se retrae esta decisión, es decir, si yo voy al juzgado, digamos, voy y le digo al juez, vea, pase, vaya a tal fecha y mire mis registros contables, que ahí va a estar la prueba, digamos, de esta cuestión controvertida, de esta controversia. Y después se da cuenta que se mandó una cagada o se arrepiente de lo que dijo, digamos. Si sucede eso, si se retrae de esta decisión, constituye un proceder contradictorio y permite generar una presunción contra el interesado. Es decir, la carga de la prueba se voltea y quedo como, pierdo veracidad ante mi dicho, digamos. Pero en principio la negativa a exhibir los libros constituyen una presunción en contra del comerciante del juicio. No es que si nosotros nos negamos a exhibir nuestros libros de comercio, automáticamente lo que está diciendo la otra parte del juicio, lo que nos están reclamando por ponernos en un rol, pasa a tener razón, sino que se presume que nosotros estamos tratando de ocultar algo o que
no tenemos la inocencia, digamos, por decirlo de alguna manera, en este caso. Pero en ningún caso se nos va a dar por perdido o va a ser prueba en contra que nosotros nos neguemos a exhibir los libros de comercio. Ni tampoco se puede utilizar la fuerza pública para obligarnos a nosotros a exhibir los libros de comercio. En todo caso, se va a presumir o el juez va a tener una presunción en contra, va a formar su sentencia, digamos, o va a formar su opinión con una presunción en contra del comerciante, pero que puede ser revertida tranquilamente por otros medios de prueba, digamos. Esto es lo que hablábamos. Sí. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, que tengo una empresa y viene con una orden judicial, digamos así, yo le puedo decir, bueno, yo te dejo que vea mi libro diario, mi libro, pero con la condición que sea específicamente a lo que van a buscar, no todo el libro. Eso, la condición, digamos, en este caso, lo establece la propia normativa. O sea, no hace falta que vos le digas con la condición de que vean. Ese procedimiento de fiscalización tiene que seguir lo que dice la normativa, lo que dice el Código Civil y Comercial. Se tiene que auditar y el juez va a dar la orden de auditar solamente para esa porción que está en controversia, digamos. Ah, perfecto. Bien. Bueno, la permanencia de los libros de comercio, como les había dicho, el artículo 325 establece que estos libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular en todo momento. Acá cuando dice domicilio de su titular estamos hablando del domicilio legal de la organización. O si es una persona física, si es una persona humana, en el domicilio legal de esta persona humana. No, como les había dicho, no puede estar en el domicilio del contador, no puede estar en el local de ventas, ponele, digamos, que la empresa tenga una sede administrativa y una sede comercial, que esto pasa mucho, digamos, que esté el local donde estén expuestos los bienes en un punto, en un lugar físico, pero la sede administrativa esté en otro lugar. El libro, el registro, tiene que estar en la sede administrativa, en el domicilio legal de la organización. El fundamento de la norma justamente radica en evitar todo riesgo de pérdida e interrupción de la labor administrativa contable, es decir, que la norma lo que busca evitar es que surja, no, mi libro diario vos sabés que se perdió porque estábamos pasando, el contador lo había llevado para realizar los últimos registros. No, ni tampoco el argumento de decir, no, mirá, mi libro está desactualizado, porque habíamos visto que una de las formalidades intrínsecas es que los libros estén actualizados, es decir, que se registren los hechos económicos hasta el último día que se hayan sucedido, digamos. No es que puedo decir, no, mirá, el contador tiene el libro en su casa, o el libro está en la casa de un socio, por eso es que no está actualizado todavía y no se cargaron los asientos de la última semana, por ejemplo. Bien. ¿Y qué valor probatorio tienen estos libros? Vimos cómo se exhiben, cómo son tenidos en cuenta en un juicio, digamos, pero ¿qué valor probatorio tienen estos libros contables? Si los libros son llevados en la forma indicada, si cumplen con todas estas formalidades intrínsecas y extrínsecas que establece el código, se conforma como un instrumento que acredita sin alteración de los acontecimientos del comercio de su titular y la continuidad y cronología de estos. O sea, si se cumplen con todas las formalidades establecidas por el Código Civil y Comercial, los libros van a dar fe de todos los hechos económicos ordenados cronológicamente y de manera continua de la vida del ente. Es decir, acreditan todos estos hechos económicos, todas estas operaciones que van a estar registradas en estos libros. ¿Y cómo es tenido en cuenta este modo de prueba? Debemos hacer notar que juega siempre el factor de apreciación de esta prueba por el juez o tribunal. Es decir, que el juez o tribunal va a decidir de qué grado de validez
va a tener esa prueba en un juicio según el contexto en el que se esté desarrollando el proceso. La ley autoriza al juez o al tribunal a apreciar la importancia del libro de comercio o decirle al comerciante, en este caso, que presente algún otro tipo de prueba que dé respaldo o que amplíe, digamos, todos los instrumentos probatorios para considerar cierto hecho. Es decir, puede ocurrir que el juez en un proceso judicial nos exija algún otro elemento para validar lo establecido en estos registros indispensables. Pero en principio, como les dije, digamos, el libro diario conforma un instrumento que acredita sin alteración los acontecimientos del comercio de su titular. En principio, digamos, y obviamente es mucho más beneficioso para un comerciante tener ese registro y tener ese principio de prueba que es fuerte, que es sólido y que da mucha certeza a la hora de haber una controversia, que da mucho respaldo legal a la hora de haber algún tipo de controversia. Bien. ¿Cómo se dan estos... Bien. ¿Cómo se dan esta prueba? ¿Cómo se tiene en consideración la presentación de un registro de un libro contable en un litigio a la hora de probar algún hecho puntual? Existen distintos supuestos o distintos casos que se pueden presentar. Puede ser que la controversia sea entre un comerciante y otro comerciante, también obligado a llevar registros contables, o que se dé entre un comerciante y un civil. En el caso de que el litigio, de que el caso controvertido se dé entre un comerciante y un civil, los asientos de los libros de comercio llevados en legal forma solo servirán como principio de prueba por escrito. Es decir, que deben ser respaldados y que no van a tener el mismo nivel o el mismo grado de apreciación si la controversia se da entre un comerciante obligado y otro comerciante obligado. ¿Por qué? Porque claramente, digamos, va a haber una ventaja, en este caso, para el comerciante a la hora de demostrar por qué el civil, la persona civil no obligada a llevar registros contables, va a carecer de un elemento de prueba porque no está obligado, digamos, porque no está obligado a llevar este tipo de registros, va a carecer de un medio de prueba y tranquilamente el comerciante puede falsear o puede haber registrado de manera errónea o de manera dolosa, digamos, con alguna intención de hacer algún tipo de daño en sus propios registros, y el civil no tendría manera de contrarrestar esta información establecida en los registros del comerciante. Por eso, en el caso de que la controversia se dé entre un comerciante y un civil, entre un obligado y un civil, la prueba que aporta este libro contable solo va a ser tenido como principio de prueba por escrito. El juez seguramente va a requerir otros medios de prueba que afirmen y que confirmen lo que está establecido en esos registros contables. ¿Y qué pasa cuando se da entre comerciantes, entre dos comerciantes? Se pueden presentar dos situaciones distintas. Que ambos comerciantes lleven libros de comercio en legal forma, o que solo uno de ellos lleve libros en legal forma y el otro no. ¿Qué pasa si ambos llevan libros en legal forma? Si hay coincidencia de los asientos, será plena prueba irrefutable del acto de negocio controvertido, digamos. Si vamos y analizamos y el juez ordena analizar los libros, los registros contables del comerciante A, y después ordena analizar los registros contables del comerciante B, y vemos que los dos registros afirman la misma situación, nos vamos a encontrar con que esa prueba va a ser considerada como irrefutable y plena para probar el acto o negocio controvertido, es decir, lo que se está analizando, lo que se está discutiendo en ese proceso judicial. Profe. Ahora, ¿qué pasa si hay contradicción de los asientos? Si
vamos y vemos en el registro contable del comerciante A y en el registro contable del comerciante B y dicen dos cosas distintas, y mirando de manera general cumple con todas las formalidades extrínsecas y con todas las formalidades intrínsecas, ahora, en ese caso, si hay una contradicción entre ambos asientos, entre ambos registros, resulta una prueba insuficiente para acreditar el reclamo existente, por lo que se tendrán en cuenta otros medios de prueba. Se van a pasar a otro tipo de control o de fiscalización para poder corroborar esa cuestión controvertida, digamos. La omisión de reconocimiento de una transacción no supone una contradicción de asientos. Es decir, si vamos a ver en el registro del comerciante A y no está ese registro, y en el registro del comerciante B sí está ese asiento de esta cuestión controvertida, no se supone una contradicción de asientos, sino que se va a pasar a otro medio de prueba para poder confirmar o poder ver por qué no aparece esta cuestión controvertida en los asientos del comerciante que omitió esta transacción, digamos. Profe, eso era lo que... ¿Y qué pasa si solo uno de ellos... Sí. Esa era mi pregunta en la clase anterior, que le dije el tema de las boletas, por ejemplo, porque si bien tenemos sentado todos, por ejemplo, de compra y venta, tenemos sentado todo lo que compramos y lo que vendemos, también hay una exigencia de boletas con respecto a los comerciantes, digamos. Claro, sí, eso también es otra cuestión, cuando lo vamos a hablar más adelante, de que todos los asientos, a su vez, así como los asientos respaldan y son una evidencia de los registros de los hechos económicos de una empresa, todos los asientos tienen que estar respaldados, a su vez, por el comprobante específico que garantice o que dé fe a la operación que se registra en el libro, digamos. Es decir, si nosotros tenemos registrada una venta o una compra o lo que sea, digamos, tiene que existir el comprobante legal que respalde ese hecho que nosotros estamos registrando. Es decir, tiene que existir la factura que respalde los montos, las unidades, el concepto que se compró, el concepto que se pagó, el modo de pago, los recibos correspondientes que garanticen que se cobró o se pagó dinero, etcétera, etcétera. Si el comerciante tiene registro, pero no tiene el comprobante, es lo mismo que no tenga registro, digamos. Una cosa da sustento a la otra. Y por eso es que puede pasar, por ejemplo, en este caso de la omisión de reconocimiento de una transacción, no supone una contradicción de asientos. Si, por ejemplo, un comerciante se olvida de registrar, omite registrar un hecho económico, pero tiene el comprobante que respalda efectivamente que ese hecho económico sucedió, el comprobante asume como medio de prueba, digamos. Es suficiente para, obviamente, si cumple con todos los requisitos de la ley, que también cada comprobante, si bien en el material no está, pero van a ver, ustedes agarran cualquier factura, cualquier recibo, cualquier cheque, cualquier contrato, tiene múltiples requisitos establecidos por ley para ser considerados como válidos, justamente para ser tenidos en cuenta como medio de prueba, digamos. Bien, ¿y qué pasa si solo uno de ellos, si solo uno de los comerciantes lleva registro en legal forma? Si solo uno de ellos lleva registro en legal forma, sus asientos son prueba suficiente en contra del otro comerciante. Listo, ya está. No tenés más nada que hacer, más nada que chillar. Si vos ambos comerciantes obligados por la normativa a llevar registros contables, y uno lo lleva de legal forma, y otro no cumple con las formalidades extrínsecas o intrínsecas, o directamente no los lleva, se asume directamente que ese comerciante que lleva libros en legal forma tiene la razón, digamos. Son pruebas suficientes contra el otro comerciante. Acá es donde recae la principal ventaja o el principal beneficio por el cual se considera que
el hecho de llevar libros, o la imposición de llevar libros contables, según la normativa argentina, según nuestro Código Civil y Comercial, no es una obligación, porque bien dice el artículo 331 que no va a haber ningún ente, ninguna autoridad que va a obligar al comerciante a llevar libros contables. Pero si ocurre un litigio, si ocurre una controversia en algún negocio, en alguna transacción, y no tenemos este respaldo legal, automáticamente perdemos el medio de prueba más importante que tenemos para poder respaldar nuestra operatoria comercial. Ahora, obviamente, como les dije la clase pasada, también no es el único medio de prueba. Existen otros medios de prueba, existen los comprobantes, existen testigos oculares, existe otro tipo de documentación, van a ver más adelante todos los medios de prueba que hay, pero el medio de prueba principal en cuanto a controversias entre comerciantes son los registros contables. Obviamente, si uno no tiene el registro contable llevado a legal forma y el otro comerciante sí tiene, automáticamente ese proceso, ese litigio, ese proceso judicial se nos va a volver cuesta arriba totalmente. Ahí es donde recae la importancia y donde se ve reflejada esa función legal de llevar la contabilidad en legal forma. Bien, Profe, ¿qué disculpe. significa? Sí. Tengo una pregunta. Acá en el libro dice que en el supuesto de registros no contradichos por la contabilidad de la otra parte, el tribunal no está obligado a dar por probado el hecho, pudiendo exigir otra prueba supletoria. Puede ser que si uno no tiene forma legal, igual pueda pedir otra prueba supletoria o no. Sí, totalmente. Esto es lo que le decía, digamos, de que no es el único medio suficiente, de que no es el único medio exigido perdón, vuelvo. No es el único medio que nos sirve para probar algún hecho económico contable. Sí es el principal, pero no el único. Y si el otro comerciante tiene a su favor ese medio, se nos va a hacer mucho más difícil poder probar que nosotros tenemos razón, digamos. En el caso de que haya una controversia entre dos registros, esto es lo que hablábamos cuando decíamos que hay una contradicción de los asientos o que hay una omisión de reconocimiento en un registro, el juez va a ir por otro lado y va a tratar de justificar y encontrar otras evidencias utilizando otros medios de prueba para poder corroborar quién de las dos partes tiene la razón en esa controversia, en ese proceso judicial, digamos. Bien. Bien, ¿qué significa el principio de indivisibilidad de la prueba? El principio de indivisibilidad de la prueba implica que todo el que adopte como medio de prueba la de los libros de comercio, es decir, todo aquel que presente los libros de comercio para que sean auditados para poder dirimir alguna controversia, debe aceptar las resultas de estos en su integridad respecto de la cuestión litigiosa, no pudiendo aceptar asientos que le sean favorables y desechar lo que les perjudiquen. Es decir, si bien habíamos visto que la exhibición de los libros de comercio de manera general está reservada solamente para 3 tipos de procesos, que son los juicios universales, los juicios de sucesión, los juicios de quiebra o los juicios de fusión entre empresas. Si bien la exhibición general está limitada a esos puntos, no podemos nosotros decirle al juez, por ejemplo, si tenemos un litigio con Juan Pérez, no podemos decirle al fiscal, al auditor, al perito que va a controlar nuestros libros de comercio, que mire solo la página 57, porque ahí está el registro de
de lo que está en litigio, digamos. No, así, el principio de indivisibilidad de la prueba lo que nos dice es que uno presenta el libro en su integridad, es decir, todo el libro, no solo una hoja o un asiento del libro. ¿Por qué? Si bien la pericia o el control no se va a dar sobre todas las operaciones del ente, sí se debe controlar que todos los registros que tienen que ver con el caso sean auditados. Es decir, no puedo decir, mire el asiento 325, que ahí es donde dice que yo le pagué, cuando en el asiento 340, por ejemplo, en 5 páginas después, está que en realidad nuestro cheque rebotó o que contrajimos otra deuda, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros entregamos el libro diario, para poner como ejemplo un registro, se van a auditar todos los asientos que tengan que ver con el caso. No es que nosotros podemos entregar solamente el asiento que a nosotros nos favorece. Es decir, que entregar un registro implica que lo entreguemos por completo, tanto aquellas cosas que nos favorece o que nos perjudique. Por eso también es que la misma legislación nos permite que nosotros nos podamos negar a entregar el registro. Nosotros no podemos negar a que nos auditen un registro indispensable, libro diario, por ejemplo. Pero entregar por otros medios de prueba algún argumento favorable que pruebe a favor lo que nosotros estamos defendiendo en ese proceso judicial. Y como les había dicho, cada asiento, cada registro va a ser considerado siempre y cuando tenga su respaldo documental. Es decir, de nada nos sirve tener a nosotros el asiento, todo bien hecho, respetando el sistema de la partida doble, con un plan de cuentas bien organizado, etcétera, etcétera, con todos los montos correctos, si no tenemos la manera de comprobar que ese asiento representa el hecho económico puntual. ¿Y cómo se comprueba ese hecho económico? Mediante los comprobantes, mediante la documentación respaldatoria, que también debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. O sea, tenemos que tener un sistema organizado donde guardemos todas las facturas, donde guardemos todos los recibos, donde guardemos todas las liquidaciones bancarias, etcétera, etcétera. Cada operación económica tiene su respaldo documental. Es ahí en donde recae, por ejemplo, la obligación de los comerciantes de entregar factura. Siempre existe la obligación de entregar factura. Siempre que vayamos a cobrar un sueldo, ese empleador tiene la obligación de entregar un recibo de sueldo, por ejemplo, que es el comprobante que nos va a respaldar tanto a mí, que me pagó de más o me pagó de menos, o me pagó lo correcto, como al empleador de que le pagó lo que corresponde a su debido empleado. Y es responsabilidad de toda persona exigir la entrega de los comprobantes. Si uno no exige la entrega de los comprobantes, automáticamente pierde el medio de prueba en el caso de que lo estafen, en el caso de que cobren de menos, etcétera, etcétera. Ahí es donde se produce muchas veces se da en el comercio, se da en la compraventa, que uno por querer hacer las cosas más rápido o por querer cobrar un poco más en general, acepta que no se le libre, por ejemplo, un recibo de sueldo. O acepta que pasa mucho, bueno, la factura te la doy después, dentro de 30 días te envío la factura, etcétera, etcétera. Pasa algo de que la mercadería esté defectuosa o que nunca recibimos el pago de la prestación que brindamos y demás. Si no tenemos el documento que respalde ese hecho, eso en el caso de cualquier persona en general, pero en el caso de las organizaciones pasa igual. Si no tienen el documento que respalde ese asiento, automáticamente carece de validez. No así, no quiere decir que no se registre. ¿Por qué?
porque acuérdense que la contabilidad tiene 3 funciones principales. La legal es solamente una de esas 3 funciones principales que habíamos visto. Después está la función económica y la función social. Es decir, si nosotros queremos tener una contabilidad de legal forma y vamos y compramos porque nos resulte más barato en tal lugar, pero ahí no nos dan factura, no quiere decir que no asentemos eso, porque si no asentamos esa operación en nuestros registros, la función económica y la función social de brindar información útil para la toma de decisiones no se va a poder cumplir. Y ni hablar la función legal si no tenemos el comprobante, digamos. No sé si se entiende este último punto que quise explicar, digamos. Bien, tratemos de avanzar y terminar esto por hoy, porque se nos va el tema y supuestamente esto teníamos que dar todo ayer. Bien, valor probatorio de los libros que no cumplan con las formalidades legales. O sea, ¿qué pasa si nosotros entregamos un libro porque estamos convencidos de que está bien llevado, de que nos va a resultar a favor y en realidad no cumple con alguna formalidad extrínseca o intrínseca? La falta de cumplimiento con las formalidades para llevar los libros de comercio priva al comerciante o sociedad de utilizar su libro como elemento de prueba a su favor, pero conservan la eficacia para ser utilizados como prueba en contra del comerciante o sociedad que los lleva irregularmente. Es decir, si nosotros entregamos como medio de prueba un libro, un registro contable, pero carece de los elementos para ser que exige la ley, carece de las formalidades que exige la ley para ser tenido como medio de prueba, no podemos utilizarlo como medio de prueba a nuestro favor. Pero si ya lo entregamos, sí puede ser utilizado como prueba en contra del comerciante o sociedad que los lleva irregularmente. No sé si se entiende esto, digamos. Si nosotros entregamos un libro diario y lo mismo pasa con el principio de indivisibilidad de la prueba, digamos. Entregamos y creemos que cierto asiento o cierta parte del libro nos beneficia, pero hay otra parte que nos perjudica, porque nos olvidamos, porque no nos dimos cuenta, etcétera, etcétera. Si nosotros entregamos un libro que no cumple con alguna de las formalidades, no podemos utilizarlo a favor, pero si existe en ese libro diario que permitimos la fiscalización, digamos, si existe algo que prueba en contra, sí, eso sí puede ser utilizado como medio de prueba. Y por último, el principio de relatividad de las irregularidades de los libros. El principio de relatividad de las irregularidades de los libros tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente de la potestad de los jueces de considerar qué grado de relatividad tienen los libros para ser considerados como medio de prueba. Así como un juez tiene la potestad para poder pedirnos que ampliemos la prueba, es decir, que demos más herramientas para constatar algún hecho económico, también ese mismo juez, o en el mismo proceso judicial, nos dice que las irregularidades en la forma de llevar los libros carecen de entidad para desvirtuar el reconocimiento de una deuda o obligación que importó su registración, cuando los defectos formales de dicho libro no están vinculados a la operación cuestionada en el proceso. Eso es lo que habíamos visto, digamos, si un asiento o una parte del libro, la parte que nos interesa para ese proceso judicial, obviamente, está llevada de legal forma y 5 hojas después vemos que hay un tachado, que hay un espacio en blanco, etcétera, etcétera, pero que no afecta a esos asientos que importan, que dan prueba de lo que está en litigio, de ese hecho contradictorio, el juez puede desestimar las irregularidades y tomar como medio de prueba formal, como un medio de prueba válido, esa parte del registro que está vinculada a la operación. Es decir, ignora los otros defectos formales y los tiene en cuenta, sí los tiene en cuenta como medio de prueba, digamos. Eso es lo que implica el principio de relatividad de las irregularidades en los libros.
Y por último, la conservación de los libros y los documentos comerciales. El artículo 328 del Código Civil y Comercial nos dice que, excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años desde el último asiento en que se producen los libros, contándose, es decir, libro diario, libro de inventario y balances, y demás libros auxiliares, deben conservarse durante el plazo de 10 años desde el último asiento en que fueron realizados. Es decir, nosotros abrimos, el 1 de enero abrimos un libro diario. El 31 de diciembre terminamos, pónganle, del 2020, del ejercicio que pasó, terminamos un libro diario, damos el asiento de cierre y lo dejamos. Cada ejercicio económico tiene que abrirse un diario nuevo. No es que tenemos que completar hasta la última hoja. Es decir, si quedaron 20 hojas sin utilizarse, se da por finalizado, se cierra el libro y se abre un libro diario nuevo para el ejercicio siguiente. Ese libro que finalizó por ese ejercicio económico tiene que ser resguardado durante el plazo de 10 años. Es decir, si lo finalizamos el 31 de diciembre del 2020, va a tener que ser guardado hasta el 31 de diciembre del 2021. Es decir, todo 10 años a contar desde el día siguiente al último asiento que fue realizado. Los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. Y también 10 años desde la fecha de la última anotación. Y los instrumentos respaldatorios, es decir, todos estos comprobantes, toda esta documentación respaldatoria que habíamos visto, que respaldan cada uno de los asientos, cada uno de los registros realizados, 10 años a partir de la fecha en que fueron producidos. Es decir, si tenemos una factura de una compra del 20 de diciembre del 2020, tiene que ser guardada durante 10 años hasta el 20 de diciembre del 2031. ¿Sí? Y en caso de fallecimiento del titular de esos libros o de esa documentación respaldatoria, los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331 hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente. Una vez terminado el plazo, ahí recién nosotros podemos disponer de la manera que querramos de estos libros, desecharlos o seguir guardándolos tranquilamente, no hay ningún problema, también nos pueden servir en caso de un litigio futuro, digamos, pero ya no tenemos la obligación legal de conservarlos. Es decir, si por ejemplo de acá a 7 años nosotros tenemos en el registro público, tenemos que llevamos un libro diario en legal forma para el ejercicio 2020. Y en el 2027 sucede un litigio y un juez nos ordena la exhibición de los libros del 2020, del ejercicio 2020. Es decir, dentro del plazo de los 10 años. Si nosotros siempre nos podemos negar, obviamente, como habíamos visto, a exhibir los libros de comercio. Pero si decimos, no, la verdad que lo tiré porque ya pasaron 7 años y pensé que no iba a pasar nada, si se esgrime ese argumento, automáticamente la presunción del juez va a estar en nuestra contra, porque la ley nos establece claramente de que nosotros tenemos que conservar estos libros contables por un plazo de 10 años. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud que haya surgido? ¿Quieren que volvamos atrás en algún tema en específico o algo del libro que por ahí lo hayan leído y no haya quedado claro? Si no, pasamos directamente al tema siguiente. Profe, yo no entendí lo de la que dice reforma de la ley 26.994 a la ley 19.550. ¿Eso fue en el 2015 cuando se agregó lo de los artículos 320 y siguientes o no?
La reforma se da en el año 2014, entra en validez el Código Civil y Comercial en el año 2015. La reforma que hace esta ley, que es la ley que promulga el Código Civil y Comercial, a la Ley General de Sociedades, anteriormente llamada Ley de Sociedades Comerciales, la reforma que hace es adecuar lo que contiene la Ley General de Sociedades, es decir, esta ley aparte, la Ley 19.550, a la nueva redacción de este apartado, de este título cuarto de los actos jurídicos, en cuanto a la manera de llevar una contabilidad legal en nuestro país. Anteriormente existía en el Código de Comercio, la legislación era bastante similar, del 320 al 331, o sea, no es algo nuevo. Sí se adecuó, por ejemplo, algo nuevo que apareció es la autorización para llevar libros de manera mecánica, que no estaba en el Código de Comercio viejo, como habíamos visto, tiene su origen en 1862, digamos, si bien se fueron realizando distintas modificatorias, pero sí, por ejemplo, la autorización para llevar medios mecánicos estaba en la ley 19.550. Es decir, se trató de compaginar con esa modificación que habías comentado, se trató de compaginar lo que dice en la ley 19.550, que es la ley base, que es la ley fundamental para todas las sociedades comerciales, para todas las sociedades en general, porque se dejó de decir sociedades comerciales justamente a partir de esa reforma, y estableció algunos cambios en la redacción justamente para evitar esta contabilidad creativa, estas lagunas en la legislación que habíamos hablado más temprano. Digamos. Se trató de actualizar un poco todo lo expresado en estos artículos, del 320 al 331, que en este caso es lo que nos toca. Obviamente, en todo el cuerpo del Código Civil y Comercial se produjeron cambios mucho más grandes. En este caso, estamos analizando de esta parte de los actos jurídicos, de la forma de llevar contabilidad. Los cambios no fueron muy grandes, pero sí se vio una actualización en algunos temas en específico. Eso es a lo que hace referencia esa modificación. Bien. ¿Alguna otra duda? Si no, utilizamos estos 10 minutos para introducirnos un poco en lo que son los estados contables. Y después seguimos la próxima clase con lo último del material. En este caso, terminado. Sí. Sí, acá donde dice sociedades por acciones simplificadas, que es el código 27.349, que es una nueva sociedad, la ley que implica una nueva sociedad, dice que ellos tienen libros o registros digitales, ellos tienen que tener digitales y a su vez también en papel o solo digitales. Solamente digitales, eso es lo que les había comentado la clase pasada cuando habíamos hablado de que el Código Civil y Comercial establecía que el libro de inventarios y balances solamente podía ser llevado de manera física. Y ahí yo le había hecho la salvedad de que en la ley de sociedades anónimas simplificadas, que es una ley posterior a la sanción del Código Civil y Comercial nuevo, se añade o se incorpora la posibilidad de llevar los libros de inventarios y balances también de manera digital. Es la única excepción, es el único tipo societario, es la única persona jurídica que tiene la posibilidad de llevar el libro de inventarios y balances y todos sus demás registros contables de manera digital. Y no solamente la posibilidad, sino la imposición de llevar los libros de esta manera. ¿Por qué? Porque así como su nombre lo indica, las sociedades anónimas simplificadas vienen a insertar un tipo societario de acuerdo a las necesidades y a la realidad económica del siglo XXI, digamos. Una realidad mucho más ágil. Por ejemplo, la sociedad anónima simplificada nos permite la conformación de la sociedad en 24 horas. Si nosotros, obviamente, cumpliendo todos los requisitos que claramente nos llevan más de 24 horas completarlas.
Pero si tenemos todos los requisitos, podemos crear una sociedad anónima simplificada en 24 horas, conteniendo contrato constitutivo, nos permite un capital social inferior, nos permite prescindir de ciertos órganos establecidos para las sociedades por acciones, y nos permite llevar, por ejemplo, libros de manera digital, entre otros. Tampoco es la idea comenzar a caracterizar todos los tipos de sociedades y analizar en profundidad la Ley General de Sociedades, pero para que tengan una idea más o menos de lo que es una sociedad anónima simplificada y de por qué surge esta excepción y de por qué no está o se contradice en cierta manera con lo establecido en el Código Civil y Comercial. Bien. Bien, pasamos directamente. Sí. Sí, disculpe. En la parte donde dice principio de inamovilidad de los libros contables, usted, sí. Disculpe, usted en la filmina nombra el artículo 322, donde los libros tienen que estar en el domicilio del titular, pero acá en el libro, en la página 64, nombran el artículo. Ese sí, artículo 325, después dice registros del artículo 322. Pero en el libro nombra la norma del artículo 331, párrafo 2. No encuentro el 325 en todo, por lo menos en esa parte. O usted me puede indicar en qué sector está o en qué página. Porque el 325 está en el segundo párrafo, si mal no me equivoco. Esperen, ahí abro mi ley. En el segundo párrafo establece ya les digo, acá estoy. El 325, si ustedes buscan en la ley, en el Código Civil y Comercial, perdón, en el tercer párrafo nos dice y nos aclara que los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. Claro, de esto es lo que se agarra el principio, o sea, acá es donde tiene nacimiento el principio de inamovilidad de los libros de comercio. Y después, en el artículo 331, nos dice que la prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325. O sea, el lugar previsto en el artículo 325 es el domicilio de su titular. ¿Se entiende? Dale, ahora sí, ya entendí. Sí. Gracias. No, de nada. O sea, el nacimiento de este principio se da en el artículo 325 y la imposición de este principio se da en el artículo 331, segundo párrafo. Bien. A ver, tengo que cambiar el power. Módulo de contabilidad. Bien, me quedan 5 minutos, pero más o menos introducir en el concepto de lo que es un estado contable para poder arrancar desde ahí la clase que viene, que la vamos a tener que dar bastante rapidita, para poder tocar todos los temas. Bien, habíamos visto que en el libro de inventarios y balances se cargan, por un lado, los inventarios, que era el recuento físico, y la evaluación de toda la composición del patrimonio de un ente, es decir, de todos sus activos y pasivos. Y por otro lado, los balances. ¿Qué son los balances? Son informes contables. ¿Qué son los informes contables? Ahí se está viendo la filmina de estados contables, ¿no? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, profe. Bien. Sí, sale. ¿Qué son los estados contables? ¿Sí? Bien. ¿Qué son los estados contables? Básicamente, los estados contables, según la RT16 de la FAPSE, la RT16 es la resolución técnica número 16, y la FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es el órgano, como le había comentado la clase pasada, que regula la actividad, nuestra actividad de los profesionales de ciencia económica. Los informes contables, los estados contables son informes contables preparados para uso de terceros ajenos al ente que los emite. Es decir, son aquellos informes que vienen a cumplir esa función social que habíamos visto que tiene la contabilidad
para brindar información útil a terceros interesados. ¿Solamente a terceros interesados? No, por supuesto. Este informe contable, así como le sirve a terceros, también nos sirve a nosotros mismos. También le sirve a los propios titulares, a los accionistas de una sociedad, a los titulares de una organización, para tener la información útil para manejar y administrar de manera adecuada su organización. En este caso, estos informes contables fundamentales van a buscar prever de información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha, su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas, tanto de los titulares de la organización como de terceros interesados. Estos estados contables es a lo que hace referencia a los balances contables, a los informes, que en otras palabras son informes contables, informes que contienen información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha determinada, su composición, su evolución, tanto económica y financiera, en el periodo que abarcan, es decir, de un ejercicio económico particular, para facilitar la toma de decisiones económicas. La ley obliga a ciertas entidades a emitir al menos una vez al año, al finalizar su ejercicio económico, estos informes contables, o que son los estados contables básicos, que son el estado de situación patrimonial, el estado de flujo de fondos, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y los anexos y notas complementarias. En principio, la ley obliga a ciertas entidades a emitir esta información al menos una vez al año. Y estos informes, estos estados, son los que se incorporan la otra parte del libro de inventarios y balances. Así, en cierta manera, para ir finalizando la clase de hoy y arrancar directamente con este tema, estos estados contables o estos balances implican el producto final de todo el proceso contable. Es decir, ¿para qué nosotros agarramos y registramos cronológicamente día a día todas las operaciones del ente? ¿Para qué nosotros avanzamos y utilizamos todos estos principios de objetividad, el principio de lo devengado, el principio de la prudencia, el principio de la unidad monetaria, etcétera, etcétera? Lo utilizamos para este objetivo máximo, que es el de emitir informes contables, además de, obviamente, su función legal de servir como respaldo ante cualquier controversia. El otro objetivo, las otras dos funciones, la función social y la función económica, se logra a través de los estados contables. Si nosotros queremos saber cómo se encuentra una empresa, no vamos a ir a ver su libro diario, no vamos a ir a ver su inventario, vamos a ir a ver sus estados contables. Nosotros vamos a tener información sobre la composición y el estado económico, financiero y patrimonial de una empresa revisando sus estados contables. Hasta acá la clase de hoy. Esto solamente de manera introductoria. Mañana vamos a retomar sobre este tema. Esperemos poder terminarlo. Mañana no, perdón, el jueves. Esperemos poder terminarlo por completo. Que son la otra parte, además de los libros y de los registros indispensables, la otra parte más importante que contiene el material de estudio, digamos, y que considero que es esencial que se pueda comprender. Así que, bueno, ¿alguna duda hasta acá de lo que hablamos anteriormente? Ya saben, como siempre, sí va a haber pregunteros. Ahí justo leí el comentario de Camila, sí va a haber pregunteros. Vamos a tratar también la clase del jueves de poder desarrollar al menos algunas preguntas de ese preguntero de contabilidad en específico. Chicos, disculpa, Facu. Sí. En los grupos vi que se están pasando unos pregunteros, pero esos pregunteros no son de este año, son del ingreso del año pasado. Así que
no estudien ahí porque esos pregunteros son viejos. Nosotros los que vamos a hacer ahora todavía no se los mandamos a los grupos. Así que porfis, no estudien porque son desde del material del ingreso del año pasado. Sí. No sé si... Ojo con eso porque el material del año pasado incluía muchos otros temas que en este material no son tocados, digamos. Y van a haber preguntas que se van a matar la cabeza intentando buscar en qué parte del material está, y en realidad son preguntas que corresponden al material utilizado el año pasado. La evaluación y las preguntas que le hagan en su evaluación final van a ser extraídas de este material del año 2020. Así que ojo con esa... A mí me pasó eso. Con esos archivos bien. A mí me pasó eso justamente. Que algunas preguntas no coincidía con el cuadernillo. Sí, nosotros le vamos a estar pasando los pregunteros igual después en los grupos, chicos, así que no se preocupen. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda sobre la clase de hoy? Si no... Comandita simple, ¿qué sería, profe? Comandita simple es un tipo de sociedad, comercial, uno de los tantos tipos de sociedad que se pueden armar según la legislación argentina. En principio, para aclararlo, digamos. Después tiene muchas otras características que no van al caso explicarlas. Bueno, gracias, profe. Sí, porque quedaba fuera de contexto nomás ese que decía ahí. Sí, es un tipo de sociedad, uno de los tantos tipos de sociedad comercial que se pueden desarrollar. Parece que no hay más preguntas. Bien. Sí, gracias, profe. Vamos. No, de nada. Nos vemos el jueves gracias, entonces. Facu, por la clase de hoy. La próxima clase es el jueves a 17. Y después le vamos a estar avisando cuándo vamos a hacer otra clase también. Así que no se preocupen por eso. Mediante los grupos, nosotros les vamos a ir avisando todas las novedades con respecto a eso. Y ya saben, si tienen alguna otra consulta o algo, nos preguntan en los grupos a cualquiera de los administradores que les vamos a estar ayudando. ¿Los videos de estos van a estar alzando en la página de la UNE? Mañana, en el transcurso de la mañana, vamos a pasar el enlace de nuestro canal de YouTube con esta segunda clase. Mañana, en el transcurso de la mañana. Gracias, Caro. Que tengan una buena tarde. Gracias, chicos, por la atención. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao, gracias.